Buenos días, alumnos. Vamos a comenzar dentro de un minuto ya la clase que corresponde a desarrollo. ¿Ok? Vamos a esperar un minutito. Aquí. ¿Ok? La clase de hoy día está determinada especialmente a desarrollar todo aquello que corresponde a desarrollo humano. Por eso, en el caso de ustedes, confluye en explicar todo lo que corresponde a las diferentes etapas por donde pasa el ser humano en el ciclo vital humano, ¿no? Este, esta clase realmente tiene una característica singular porque se supone que tú mismo has pasado o tú misma has pasado por estas etapas en donde se explica, principalmente, ¿no? Cómo y de qué manera han habido cambios, ¿no? Que se han desarrollado muy bien en el transcurrir histórico, que realmente puedes haber tenido en todo lo que corresponde, pues, tu desarrollo, ¿no? Por eso es que ha habido circunstancias, ha habido eventos, ha habido características, ¿no? Que han sido muy importantes para ustedes, de tal manera de que en algunos, en razón de la intensidad como se han ubicado, ha dado como consecuencia a que realmente presentes cambios de diferentes tipos. Y de esa manera tú hayas visto en tu propio cuerpo, en tu propia situación, cómo actúas, cómo y de qué manera se han presentado en ti diferentes situaciones de cambios que han obedecido directamente, ¿no? A las características, ¿no? Especiales en las cuales se ha ubicado el desarrollo humano, ¿no? Por eso, bajo esa óptica o bajo esa situación, es de que a ustedes se le presenta un tema en donde realmente se les puede indicar, ¿no? Cómo y de qué manera hemos pasado en el transcurrir histórico desde la etapa prenatal hasta lo que es la adultez tardía. Pero en el caso de ustedes en especial, en ustedes, las etapas como se han dado están descritas solamente hasta la adolescencia y alguno que otro de ustedes está yendo hacia la adultez temprana. ¿Por qué digo alguno que otro? Porque hay seguro algunos alumnos que pueden tener 17, 18, 19, 20, 21, pero ya son adultos, ya su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, está directamente vinculado a una edad madura, a un pensamiento más dialéctico, ¿no? Que es lo que diferencia de un pensamiento formal que única y exclusivamente se queda en la adolescencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender nosotros por desarrollo? ¿Qué es lo que realmente da lugar a que nosotros podamos tener una característica muy especial en razón de lo que es entender desarrollo, ¿no? Si observas acá bien el concepto te dice proceso. O sea, ¿qué cosa ocurre? Que cuando se junta un óvulo con un espermatozoide, la característica principal cuando se une ese óvulo con ese espermatozoide es de que comienza procesos. O sea que es como quien dice,
dos cargas femeninas y una femenina y la otra masculina se juntan, pero en sí, a la hora que se juntan, ya activan procesos que realmente van a obedecer a códigos genéticos, ¿verdad? Por eso, si observas aquí esta partecita de acá, es como que acá se juntó un óvulo con un espermatozoide, ¿ya? Pero como hay procesos, significa que hay movimiento. Y donde hay movimiento, hay cambios. Y más aún porque los movimientos no son, si se puede decir, monótonos, no son los mismos, sino que ocurre que el movimiento tiende a tender a ir a cambiar, a modificar, ¿no? Y esas modificaciones que va a ocurrir, y más obedeciendo a los códigos genéticos, va a dar lugar a que primero es una célula, vamos a poner a la hora que se une un óvulo con un espermatozoide. Es una célula. Pero ocurre que ya después no Profesora, es una buenos días, célula. disculpe. Aló, No, aló. buenos días, profesora, disculpe, no se Sí, está sí, presentando la escucho. pantalla. Perdón, ¿sí? No No se estoy está presentando la compartiendo. pantalla. Sí, profesora. Gracias mil, gracias mil. Gracias. Dios santo. Si ya yo comienzo y es que ustedes son más atentos a estas situaciones informáticas. Ahora sí ven la pantalla. Sí, ¿Ven la profesora. pantalla? ¿Sí? Ya, gracias jóvenes, ¿ya? Pero menos mal que aquellos que están atentos, en cierta forma, la parte oral también tiene una forma ya de contextualizar aquello que se está diciendo, pero gracias y disculpen el error. Entonces, miren, acá, acá vamos a hacerle un retest nada más en razón de la explicación que habíamos estado haciendo, ¿ya? Alexander, ha salido tu cuadrito. Alexander es el que ha hablado. Gracias, Alexander. Aquí vamos a cerrar aquí porque si no, no nos deja ver, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que, que lo que va a pasar es de que nosotros dentro de todo el ciclo vital humano vamos a tener cambios, ¿ya? Pero esos cambios van a obedecer principalmente a cómo y de qué manera realmente ha ocurrido en la historia del sujeto, pues, ¿no? En razón de la concepción, ¿no? Va a haber ocurrido que se unió un óvulo con un espermatozoide. Si se une un óvulo con un espermatozoide, comienzan procesos. Y al comenzar procesos que están directamente direccionados biológicamente por los códigos genéticos, lo que nosotros vamos a tener es de que esos procesos van a generar cambios, porque como les decía, los cambios, y en razón de que realmente nosotros seguimos una línea histórica, los cambios no son iguales, no son monótonos, no hay monotonía, ¿entienden eso? Los cambios dan lugar, y más la lectura genética, esos cambios dan lugar a que primero es un blastomero, vamos a poner cuando se une un óvulo con un espermatozoide. Después son 2, después son 4, después son 8, después son 16, ¿verdad? Pero a la hora que hay esa situación celular bajo los códigos genéticos, esas situaciones cuantitativas, ¿ya? Dan lugar a un estadio que se denomina el estadio de Mórula. Estadio de Mórula, ¿ok? Ese estadio de Mórula no queda estático, sigue en cambios, porque vuelvo a decirte, históricamente nosotros tenemos cambios. Entonces, sin querer, en esta línea pequeña de acción, de los cambios que se han efectuado históricamente desde que se une un óvulo con un espermatozoide, ha ocurrido cambios cuantitativos y a la vez se dio una cualidad superior, que es el cambio cualitativo que se denomina estadio de Mórula. Ese estadio de Mórula no queda estático,
Ese estadio de mórula tiene como característica que realmente comienzan a inducirse esos blastomeros, de tal manera que aquí, en lo que es el cigoto, la parte inferior se llena numéricamente de blastomeros, quedando un vacío donde va a estar el espacio vitelo o vitelino, donde va a estar el líquido vitelo que va a alimentar a la placenta, ¿verdad? Pero a esa situación numérica le da una complejidad mayor que se llama estadio de blástula, ¿verdad? Estadio de blástula, o sea, una cualidad mayor. Ahora, blástula no se queda ahí. Blástula, esos blastomeros que se quedan en esa parte numéricamente, comienzan a inducirse de tal manera que se forman 3 capas. Numéricamente uno en la parte ectodérmica, otros en la parte endodérmica y después mesodérmica, ¿verdad? Dando lugar a un estadio mayor, a una cualidad mayor que se llama gastrula, ¿no? Y después pasa a otra situación numérica en donde cada capa germinal va a dar lugar a un proceso, ¿no? Que en conjunto se llama organogénesis, que especialmente algunos lo determinan como embrión, ¿no? Y aquí realmente cualitativamente, ¿no? Ya se denomina embrión. Hasta que pasa dentro del claustro materno a otra etapa, donde ya terminan por situación de multiplicación celular y obedeciendo siempre los códigos genéticos, a un estadio cualitativamente superior que se llama fetal, ¿verdad? Pero si te das cuenta, todo eso que fue cualitativo, todo eso que fue cualitativo y que después se convierte en una complejidad mayor, es lo que cuantitativamente, o sea, esas cualidades se convierten en cuantitativas, dando lugar a una cualidad mayor que se llama etapa prenatal. Esa es la que tú ves aquí. Esa etapa es la que ves acá, la etapa prenatal, que solamente dura 9 meses o un poquito menos, de acuerdo a algunas circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre acá? Que esta etapa prenatal, mira, acá la vemos solamente en un cuadrito o como una especie de flechita. Pero ocurre que aquí la has visto tú en una secuencia de procesos que han ido de cambios y periodos, pequeños periodos de estabilidad que ha durado exactamente tiempos determinados. Todo esto, la primera parte que está aquí, toda esta primera parte, prácticamente ha sido en algo de 2 semanas. Todo esto que está aquí concluye en algo de 2 meses a 3 meses. Y esto que está acá concluye en los 9 meses. Por eso es que tú tienes aquí, en esta etapa prenatal, que se dice que dura aproximadamente el embarazo, especialmente de la especie humana, en 9 meses. ¿Te das cuenta? Y acá todo ha obedecido a lo que se denomina proceso de cambio y periodos de estabilidad que se dan a lo largo del ciclo vital humano. Pero el ciclo vital humano, como se te describe aquí, no solamente es la etapa prenatal, sino que ocurre que esos cambios cuantitativos y cualitativos que se dan en el ser humano, obedecen tanto a cambios físicos, a dimensión física, que se dice a dimensión cognitiva, y a dimensión psicosocial, dando como consecuencia que en el transcurrir histórico, en periodos de estabilidad, en periodos de tiempo o de estabilidad, es que nosotros vamos a ubicar a las diferentes etapas que van a obedecer ellas, cada una de ellas, a cambios físicos, a cambios cognitivos y a cambios psicosociales.
Pero mientras los cambios se vayan dando cuantitativamente, el sujeto va madurando cualitativamente. Por eso es que esta etapa de acá obedece a cambios cuantitativos, que inmediatamente después se convierte y va dando lugar a un cambio cualitativo. Cambios cuantitativos generan cambios cualitativos. Esos cambios cualitativos se convierten en cuantitativos, generando siempre una complejidad mayor en el movimiento, en los cambios, en razón del desarrollo humano. Por eso es que tú ya no piensas igual cuando tenías 4 o 5 años, porque cualitativamente a nivel cognitivo has cambiado. ¿Entiendes eso? Has cambiado. Los procesos cuantitativos sumaron y se convirtieron en cualitativos. De nuevo, eso cualitativo se convierte en cuantitativo. ¿Ves acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos hablando de cantidades, pero cada cantidad en conjunto va a generar una cualidad mayor que se denomina el ciclo vital humano. Esta es la complejidad mayor en lo que corresponde el desarrollo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que tomar como base en el concepto? Cuando se te da el concepto de desarrollo, es un proceso, o sea, quiere decir que no es estático. Desde que se une un óvulo con un espermatozoide, hay un movimiento que no va a parar. Sí, va a parar, pero con tu muerte. ¿Entiendes eso? Pero antes de todo eso, esos procesos de cambio están ahí constantes, yéndose siempre de lo simple a lo complejo, de lo simple a lo complejo, de lo simple a lo complejo. Eso complejo se convierte en unidad para generar una complejidad mayor, una complejidad mayor. Por eso, cambios cuantitativos generan cambios cualitativos. Esos cambios, y eso lo ves mejor acá, esos cambios cualitativos, esos cambios cualitativos se generan en cambios cuantitativos, dando siempre una cualidad superior. Por eso es que niñez temprana es superior a infancia. Niñez intermedia es superior a niñez temprana, a nivel de la cualidad, porque predispone cambios cuantitativos que realmente van a dar cambios relevantes en razón de todo lo que es la madurez del ser humano. Lo que tienes que tomar en cuenta en especial es de que los conceptos que están relacionados al desarrollo son cambios cuantitativos y cualitativos y periodos de estabilidad, porque el desarrollo se marca en el transcurso histórico de la persona en el tiempo. Y en ese transcurso histórico en el tiempo, lo que va a tener principalmente la persona en su medio ambiente son estímulos. Esos estímulos son los que van a marcar directamente sus cambios físicos, sus cambios cognitivos, sus cambios psicosociales. Por eso es que hasta los 18 años especialmente son personas tuteladas, en donde los estímulos tienen que estar bien garantizados en razón de cómo la familia y la escuela está procediendo, está moviéndose a favor de esa persona hasta esta edad, hasta la adolescencia. Una vez que la persona dentro de nuestro Código Civil, que es 18 años, ya ha desarrollado, de ahí para adelante, ya realmente son personas adultas. Y ya rige otro tipo de patrón de norma social. Pero ocurre que hasta aquí esos estímulos que se presentan tienen que favorecer que realmente se den muy bien los cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Por eso, aquel joven que nace y llega a una familia tóxica, desordenada, ya tú sabes cómo ocurre especialmente sus cambios cognitivos y psicosociales.
Pero aquel que realmente es ordenada la familia, anda, ve cómo ese sujeto se construye, ese sujeto va madurando su personalidad muy bien, a competencias, a poder ser una persona proactiva, ¿ok? Entonces, eso es algo vital, importante que tienes que considerar dentro de lo que corresponde los cambios. Ahora, los cambios cuantitativos los puedes ver, los puedes medir. Los cambios cualitativos no, porque en razón de la complejidad, como se presentan, solamente los puedes describir, los puedes detallar. Pero sí, te vuelvo a decir, los cambios cuantitativos son los que van a dar la cualidad. Nada más te pongo un ejemplo. Cuando tú vas al médico por alguna dolencia, el médico te manda análisis de sangre, te talla, te miden la presión, te pesan, vamos a poner así, ¿no? Te hacen análisis de orina y en razón de los resultados numéricos de todo eso, el médico recién ahí saca la cualidad de lo que tienes en razón de la visita al médico es la enfermedad. Tú cuando vas al médico, tú no vas tú no sabes qué enfermedad tienes. La enfermedad es la cualidad que se suma en razón de todo lo que el médico obtiene cuantitativamente, ¿ya? Ahora, no solamente cuantitativamente se pueden medir situaciones físicas, sino que también se pueden medir situaciones cognitivas. Pongamos la habilidad numérica que puedes tener a nivel de las palabras, se puede medir. ¿Qué habilidad o qué cantidad de palabras manejas? Se puede medir. Se puede medir tu cantidad de habilidad cognitiva, por eso que en un examen numéricamente sale algo, en un examen, un número, ¿ok? Entonces hay situaciones en donde psicológicamente también se puede hacer, pero hay cosas en psicología que ya son resultados del transcurrir histórico social, como es el pensamiento, como es la inteligencia, como es, pongamos, tus emociones, tu motivación, eso no podemos medir numéricamente, mira. ¿Ah? ¿Te das cuenta? No se puede. ¿Por qué? Porque ya eso es un resultado cuantitativo de cuántas experiencias, cuántas situaciones puedes haber vivido tú en el transcurrir histórico. Cualitativamente, lo que podemos es describir en razón de la conducta. Describimos cómo y de qué forma la persona cualitativamente puede tener la característica. Un ratito voy a jalar más esto para poder mover, ¿ya? Aquí. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que nosotros tenemos la característica que en el transcurrir histórico, los cambios que ocurren en el transcurrir histórico, va a dar lugar a que nosotros, ¿no? Tengamos una diferenciación de unos a otros en la forma de pensar. Porque cómo piensas es que vas a actuar, especialmente a nivel cognitivo. Acá vamos a describir solo la parte cognitiva, cualitativa, para que tú puedas entender. Pongamos, cuando los niños son menores de 6 años, no pueden jugar como que fuera en razón de la lógica, de la razón. Tú le pones la pelota en la cancha a niños menores de 6 años y ellos todos atrás de la pelota como que la pelota fuera la mamá gallina. ¿Por qué? No hay causación, no hay orden, no hay lógica en su pensamiento. Ese pensamiento es un pensamiento sincrético, sin causación, sin lógica, fantasioso, imaginativo, propio cualitativamente de niños que todavía no llegan a madurez cognitiva, menores de 6 años. Sí, algunos dirán, no, pero yo tengo mi hermanito de 4 o 5 años que sí, es que todo depende de la estimulación del ambiente. Si el ambiente lo estimuló muy bien a ese niño, puede haber adelantado su situación cualitativa a nivel cognitiva. ¿Ok? Esta parte es el eslabón, si se puede, o el escalón, vamos a poner, el escalón anterior para que el sujeto ya aprenda lo que es el juego reglado en razón de la madurez,
O sea, mientras tanto ese niño juega y juega de esta manera, de repente llega el punto en donde ya entiende, comprende, y el sujeto, si ya entiende, comprende, ya ve muy bien su realidad, lo que nosotros estamos hablando ahí cualitativamente es de un pensamiento lógico concreto, ¿ok? Que es donde vamos a encontrar al niño de niñez intermedia. Aquí vamos a encontrar al niño en el pensamiento sincrético, al niño de niñez temprana, ¿ok? Por eso ponen la flechita acá, porque este niñito de niñez temprana es el antecedente cuantitativo en razón de todos sus cambios que van a dar lugar a que esta etapa se desarrolle o se dé, porque ya el sujeto aprende a tener la lógica, lo que realmente es su realidad. Por eso es que se maneja por normas. Cuando el niño ya pasa de los 12 años, ya no maneja algo donde realmente solo espera que le digan que está bien o está mal. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Ese niño está manejando lo que es un pensamiento hipotético deductivo. Mira la flechita acá, esta flechita, ahora el pensamiento concreto que está aquí, que está con el juego reglado, es el antecedente cuantitativo en razón de la experiencia para que se dé el pensamiento hipotético deductivo. Pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Que este pensamiento hipotético deductivo tiene características propias de acuerdo al adolescente, porque es de 12 años para arriba, en donde realmente el adolescente piensa con sus propias ideas. Él está ubicado ya en la realidad, pero ya deduce en razón de su propio concepto. ¿Puede estar mal la deducción? Sí, por eso es que ocurre la audiencia imaginaria, la imaginación propia de ese adolescente, en que a veces totalmente está contrario a lo que puede pensar mamá y papá, ¿ok? Pero son las bases anteriores son las que van a dar lugar a esto, hasta que después de este pensamiento deductivo, hipotético deductivo, es que el sujeto entre los 20 y 25 años va a pasar a un pensamiento más desarrollado, que se dice pensamiento postformal o pensamiento dialéctico. Ese es propio del adulto, ¿ok? O sea, mira cómo la secuencia que tenemos nosotros cualitativa en razón de la madurez del ser humano. Por eso, cambio de clase, estructura, organización, da lugar a la diferencia de la cualidad, donde la cualidad anterior se convierte en cantidad para satisfacer, explicar la que es en complejidad mayor en el desarrollo. Del juego reglado al juego, del juego no reglado al juego reglado, y del juego reglado al pensamiento hipotético deductivo, y del pensamiento hipotético deductivo al pensamiento postformal o dialéctico. ¿Te das cuenta la línea de acción? Que es lo que acá, en la línea del desarrollo, podríamos indicarte mejor. Hasta aquí, especialmente en la niñez temprana, juego reglado, pensamiento sincrético. Aquí, pensamiento lógico concreto. Aquí, pensamiento hipotético deductivo formal, operaciones formales. Y de adultez temprana para adelante, pensamiento postformal, pensamiento dialéctico, cualitativamente, pero no va a haber un pensamiento dialéctico si antes no estuvieron esas otras formas de pensar. ¿Ok? El desarrollo tiene esa característica. Tiene un punto de inicio, por eso, vuelvo a repetirte, proceso de cambio y periodos de estabilidad que se dan a lo largo del ciclo vital humano, obedeciendo a cambios cuantitativos y a cambios cualitativos. Factores que influyen en tu desarrollo. ¿Cuáles son? Perdón. ¿Cuáles son esos factores? Esos factores son el biológico, el sociocultural y el biográfico. ¿Ok? El factor biológico. El factor biológico es lo que más rápido vas a comprender.
¿ya? ¿Por qué? Porque ese factor biológico en primera orden obedece a lo que es la herencia. Tú tienes un genotipo que viene, pues, especialmente con la carga de los cromosomas, ¿no? Y ya ese es algo, si se puede decir, básico de conocimiento hasta cultural general que todos los seres humanos tienen. Y tú puedes parecerte físicamente a tu mamá y psicológicamente a tu papá en razón del temperamento, pero no eres igual, no eres igual, ¿ok? No somos iguales. En este mundo no hay ni un ser humano igual al otro. Todos somos diferentes, ¿entiendes? Te puedes parecer por la herencia en algo, pero no eres igual. Porque la historia totalmente es diferente. Ahorita le explicamos eso. En el caso de dentro del claustro materno, o sea, aquí, mira, aquí nada más, dentro del claustro materno, ¿qué cosa es lo que ocurre en la etapa prenatal? Puede ocurrir que ese nuevo ser haya sido atacado. Puede haber sido atacado directamente o indirectamente. Directamente si es que la mamá, pues sin darse cuenta, tomó pastillas, hormonas, se expuso a cosas que realmente, o estímulos que eran nocivos para ese nuevo ser. Cuando las madres, especialmente mientras la etapa es más pequeña, mira, la etapa es más pequeña, esta es la etapa más pequeña. La etapa más pequeña es cuando se da acá esto, entre estadio de mórula, blástula, gástrula, embrión. Cuando se da aquí un ataque en el niño, sea químico, sea físico, ¿no? O sea por remedio, sea por radioactividad, vamos a ponerlo en forma general nada más, porque puedes documentarte muy bien sobre esto. El niño puede tener daños que realmente pueden atacar a la parte ectodérmica, a la parte endodérmica o mesodérmica. Si ataca a la parte ectodérmica, el niño puede nacer al extremo sin cerebro, puede que encefalocele, microcefalia, puede nacer con toxoplasmosis, que es lo que ves acá, que es la hidrocefalia, ¿no? Pueden nacer con la médula espinal afuera. Solamente estoy hablando de una afectación a la capa ectodérmica. Si es endodérmica, el niño puede nacer con problemas del corazón, del hígado, con las vísceras afuera. Hay niños que han nacido con el corazón afuera. ¿Ok? ¿Ya? Pongo unos ejemplos más, porque hay una variedad enorme. En el caso de mesodérmica, acá tienes en la lámina que se te está esbozando acá, puedes observar cómo hay alteraciones en las formaciones, en las formaciones de las manos, de las piernas. Puede haber polidactia, ¿no? Donde realmente hay hay un número exagerado de dedos, ¿no? Y en razón de formaciones, ¿no? De formaciones. También puede ocurrir que ataque situaciones que realmente comprometa a veces hasta la formación dentro del embarazo, si es que vienen dos, ¿no? O sea, si son dos personas, como es en el caso de los gemelos o los mellizos, pero cuando hay una mutación, hay una situación producto del daño físico, químico que se haya producido en esa criaturita dentro del claustro materno, y vuelvo a repetirte, en la etapa embrionaria la más grave que pueda ocurrir, pueden nacer niños siameses. Te das cuenta acá, niños siameses, son niños que realmente iban a ser dos, pero solamente viene uno, porque el resto o sea, las partes del hermano solamente se formaron algunas y dan lugar a que el niño nace con varias piernas o varios brazos, pero no nace con la cabeza, ¿no? Del otro niño, ¿no? Por eso esas partes con las que nace esta criatura a veces se dice que es como parásito del hermano porque se alimenta del hermano que sale formado, ¿no? Ahora,
Hay alteraciones también congénitas que obedecen directamente a los cromosomas, ¿no? La alteración del cromosoma 21, todos ustedes saben que el niño nace con síndrome de Down. La alteración del cromosoma 13 es el ejemplo que ves acá. El niño nace con labio leporino o fisura del paladar también, o con fisura del paladar. Y también hay, creo que conoces que hay la alteración del cromosoma 18 que está directamente relacionado a lo que es el niño azul, que tiene como característica principal que el niño nace con alteraciones cardíacas. ¿Ok? Entonces, lo congénito tiene que quedarte bien claro qué es lo que ocurre dentro del claustro materno cuando ese niño es atacado con estímulos nocivos físicos o cognitivos, perdón, físicos, sí, físicos, con daños físicos y químicos, perdón, físicos y químicos, pero ocurre que en la etapa fetal ya no es solamente físicos y químicos, más es psicológicos. En la etapa fetal, ¿ves esta partecita de acá? O sea, aquí, en la etapa fetal, en la etapa fetal. O sea, la etapa fetal, ¿qué cosa ocurre? Que ese niñito ya escucha, pero ocurre que ya puede escuchar en sí a su madre o escucha al medio ambiente. Y si es tóxico, esas cosas en el ambiente tóxico de las relaciones, pues, tóxicas, ese niñito nace a veces nerviosito, impulsivo por ese tipo de accionar que realmente vivenció en cierta forma dentro del claustro materno. Eso también se denomina congénito. Se denomina congénito también el mismo momento del parto, cuando el niño tiene sufrimiento fetal. La otra característica que tiene el desarrollo biológico es la maduración. En la maduración en especial nosotros obedecemos tanto a una situación cefalocaudal como próximo distal. Lo que tú tienes que comprender es que en la maduración cefalocaudal, nada más observa una criaturita recién nacida. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Lo único que tú le estimulas es la parte de alimento, ¿no? O sea, ese lo busca los reflejos de rotación, de succión, ¿no? De deglución, esas son cosas básicas, o sea, se mueve al nacimiento especialmente en reflejos. Pero mientras va desarrollándose dentro del ambiente social, esa criaturita comienza pues ¿a qué? Comienza a interactuar, pero comienza a interactuar principalmente con los sentidos que están en la cabeza. ¿Ah? ¿Entiendes eso? Cara, cabeza. O cara, cráneo, vamos a poner, pero especialmente cara. Mira, escucha, siente, por eso todo lo que agarra la boca. Y especialmente te mira, te sostiene, te escucha, y eso es lo que lo va madurando. Por eso mira para que comprendas cómo la estimulación del ambiente viene y da lugar a la madurez del ser humano desde lo que es cabeza hacia la parte inferior, o sea, céfalo-caudal. De ahí progresivamente el niño ya se va madurando a nivel musculoesquelético y ya qué cosa ocurre, ya va moviéndose un poco más, ya va sentándose, ya va gateando, ¿verdad? Porque la madurez, gracias a la estimulación del medio ambiente, ha venido especialmente de cómo comenzó a recepcionar especialmente redundando a través de sus sentidos, ¿ok? Entonces, eso da lugar a la madurez específicamente cerebral. O sea, ¿qué es lo que te quiero dar a entender? Esa criaturita nace, pero los estímulos, el reforzamiento del medio ambiente, es lo que paulatinamente lo que le va a dar su madurez. Por eso mira la importancia de la estimulación y el reforzamiento en la criaturita. ¿Ok? Para que él vaya condicionándose ya dentro de su medio ambiente especial, ¿no? Un desarrollo que en primer lugar es cefalocaudal,
especialmente, digo yo, y vuelvo a repetir la palabra, porque realmente la vista, el oído, el gusto, el tacto, especialmente vista, oído y tacto, comienzan a dar una situación muy importante en esta criaturita para su madurez cerebral. Cefalocaudal. ¿Y entiendes por qué? Paulatinamente va desarrollándose hacia la parte inferior. Una vez que esta criaturita ha madurado de ese sentido, ya realmente tiene experiencia a nivel, si se puede decir, por su madurez cerebral, también ya viene una experiencia que primero es a un nivel grueso, psicomotricidad gruesa, y después viene a un nivel de psicomotricidad fina. Por eso es que sus movimientos ya se comienzan a hacer más diversos, más dinámicos, dando lugar que ese niño puede girar, ese niño puede avanzar, ese niño puede retroceder, ese niño se puede ir a la derecha, se puede ir hacia la izquierda. Por eso es que ya ahí comienza una madurez que ya tiene que ver con lo que es próximo distal. ¿Entiendes eso? Porque el chiquito ya comienza pues a avanzar, a correr, a saltar. Situaciones en donde ya realmente todo lo que es su espacio lo va reconociendo de una forma, en primer lugar, primero de una forma gruesa, te vuelvo a decir, pero después como la estimulación del entorno, porque no debe de parar la estimulación ni el reforzamiento, se vaya dando, este niñito va estructurando cada vez más en su cerebro situaciones de formación, de maduración, que ya va enlazándose no solamente a la parte física, biológica, sino también ya a la parte psicológica. Por eso es que ahí es la importancia del otro factor, que es el factor sociocultural. Este factor sociocultural es el que realmente va a proveer de estímulos, de ejemplos, de aprendizajes a esta criaturita desde que nace. Si este factor sociocultural no pasa a ser el que tiene el papel importante de la estimulación y el refuerzo de estas criaturitas, realmente ellas no van a avanzar, ellas no se van a desarrollar. ¿Entiendes eso? Puede ocurrir que sí en algo, pero va a haber dificultades. Por eso es que tú te has dado cuenta cómo hay niños que sí pueden manejar muy bien la bicicleta, o bien pueden bailar, o bien pueden saltar. Pero hay otros niños que a veces este ambiente sociocultural los ha tenido tan protegidos que prácticamente, entre comillas, los hizo brutitos. Porque esa sobreprotección tiene esa consecuencia. ¿Entiendes? Al niño hay que dejarlo hacer. Al niño hay que dejarlo experimentar. Al niño hay que dejarlo que aprenda en su ensayo y error. Pero si tú realmente le proteges todo, le das, entonces esta madurez que te hablan acá no llega a tener su efecto. Y sobre todo, el niño hacia la historia de su desarrollo no ha madurado por completo muchas situaciones que corresponden en la dimensión cognitiva, en la dimensión psicosocial y en algunos aspectos hasta en la dimensión física, porque son torpes en el movimiento. ¿Ok? Por eso mira la necesidad que ocurrió en ti, en que este ambiente sociocultural te dé a ti una cantidad enorme de ejercicios a nivel nada más de la mano para que puedas escribir. Si no hubiera sido así, ese ambiente sociocultural no te estimula, no te obliga a que tú practiques, tú no aprendes a escribir. ¿Entiendes eso? Ahora, lo que sí hay de característica muy especial en cada uno de nosotros, por eso es que somos diferentes también, es que en nuestro desarrollo los estímulos llegan de diferente intensidad. Nuestro desarrollo tiene la característica que en algunos la intensidad es fuerte, en otros la intensidad es baja, por eso es que en agrado y en desagrado.
agrado y desagrado. Ahí entra a tallar la parte emocional, mira, en lo que es el desarrollo. ¿Qué cosa va a ocurrir? Que hay cosas que te van a satisfacer y cosas que no, pero también va a haber estímulos o situaciones que van a ocurrir que van a ser muy dramáticos. Y eso va a influir de una manera muy mala dentro del desarrollo. Vamos a poner un ejemplo nada más. Esta pandemia ha dado como consecuencia que niñitos de 2, 3, 5 años ahorita sean huérfanos. ¿Te das cuenta de eso? ¿Mm? Esa situación biográfica de esa criatura es muy fuerte, porque papá y mamá son los que más a veces se entregan a ti cuando eres pequeño, cuando eres el hijo, pero a veces ya cuando no está el papá, no está la mamá, no es igual el tío. Y tal vez te quieran mucho, pero tú no te adaptaste a ellos desde nacimiento, tú te adaptaste a tu padre y a tu madre. Y esas situaciones son muy fuertes, más aún, si es que acá viene la valoración emocional, ¿ok? Entonces, ahora, otro ejemplo que te pongo a nivel biográfico. Por eso las intensidades en cómo los estímulos se nos presentan son los que nos van a dar a nosotros tener una repercusión o una forma de ser muy especial o a nivel físico, cognitivo, psicosocial, vamos a tener una forma de ser. Imagínate que haya sido un niño violado. ¿Mm? Lo biográfico altera su desarrollo psicológico cognitivo o no. ¿Mm? Entonces eso es lo que enmarca estos factores que se deben de entender. Tienen diferente intensidad desde muy agradable hasta muy desagradable y dan connotaciones a nivel biográfico que realmente el sujeto se presente o se desarrolle de una forma particular en el medio ambiente de unos a otros. Ya has visto que en cada una de las etapas se dan 3 tipos de dimensiones. La física obedece, en primer lugar, mira, la física obedece a un eje hipotalámico hipoficiario endocrino, que eso no lo vamos a tratar porque no es el menester de observarlo. Y la otra parte física es cómo se desarrolla la parte musculoesquelética, la parte de la madurez cerebral, la parte de lo que corresponde, pues, ese movimiento sinestésico que el ser humano tiene, pues. ¿Ok? Pero eso sí es lo que vamos a ver. ¿Ok? Pero la parte biológica que obedece a la lectura neta de los códigos genéticos se dan sí o sí. Por eso es que tú te has dado cuenta que entre los 5 y los 6 años se te cayeron los dientes. ¿Acaso fue tu decisión? Eso era parte del eje hipotalámico hipoficiario endocrino. Igualito ocurrió entre tus 9 y tus 12 años que ocurrieron los cambios primarios y secundarios de tu sexualidad. Eso fue parte del eje hipotalámico hipoficiario endocrino. ¿Ok? O sea, esa parte está ahí, biológica. Esa va a estar contigo hasta tu muerte como parte del sistema nervioso autonómico vegetativo. Pero en el caso de los estímulos que están en el medio ambiente, es lo que va a dar lugar a la madurez cerebral tuya, en la parte motora y cognitiva. Por eso es que la madurez del cerebro obedece tanto a la parte cognitiva como a la parte física. ¿Ah? Si el sujeto es estimulado a nivel del contexto, a nivel del movimiento, a la vez madura el cerebro. Y por eso es que tienes la capacidad de tener habilidades muy exquisitas a nivel de psicomotricidad fina. Ese es el detalle muy importante que tienes que tener en razón de lo físico. En la parte cognitiva, viste cómo la situación cualitativa se te dio a que vayas viendo cómo del pensamiento sincrético pasamos al pensamiento lógico concreto, del pensamiento lógico concreto pasamos al pensamiento formal y del pensamiento formal pasamos al pensamiento postformal. Por eso es que acá tú observas diferentes etapas, porque el que habló y el que hizo todo un descubrimiento en razón de cómo se daba el pensamiento en los seres humanos fue Jean Piaget.
Su teoría abarca principalmente desde la niñez, que es de lo sensorio-motriz, pasando por la etapa preoperacional, llegando a las etapas operaciones lógicas concretas, hasta llegar a las operaciones formales. En razón de lo psicosocial, lo que vamos a ver en los diferentes cuadrantes que vamos a describir en forma rápida, también por la característica del ciclo. Por eso es que me demoro un poquito acá para que puedas entender lo importante de cada una de las etapas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Erikson fue el que nos planteó y nos dio lugar a poder describir los conflictos que se viven en cada una de estas etapas, que va desde la infancia hasta lo que es la adultez avanzada. Esto no lo vamos a repetir ahorita porque lo vamos a describir mejor en cada una de las etapas que vamos a ir mencionando de aquí para adelante, ¿ya? Comenzamos con la etapa prenatal. La etapa prenatal tiene como característica en especial, ¿ya? Tiene como característica, este cuadrito de acá ya lo hemos visto de otra manera en la parte de adelante, el ciclo vital humano, ya vemos las diferentes etapas, ¿verdad? El periodo de tiempo que tiene cada uno, ¿ya? Etapas de cambios físicos, cognitivos y psicosociales que obedecen a periodos de estabilidad. Prenatal, 9 meses, infancia, 3 meses, niñez temprana, 3 meses, no, disculpen, vuelvo. Prenatal, 9 meses, infancia, 3 años, niñez temprana, casi 3 años, niñez intermedia, casi 5 años. ¿Por qué digo casi? Porque son relativos, ¿ya? Depende de la estimulación. Adolescencia casi es algo de 10 años, adultez temprana casi 20 años, adultez intermedia 25 años y adultez tardía hasta tu muerte. Por eso es que hay personas que han durado hasta más de 100 años. ¡Uy, qué maravilloso! Es como que otra vida, ¿no? Pero nada más que en razón de la involución biológica, ya ves, mira, tú ves, mira, en razón de la involución biológica, cómo va cambiando la forma del cuerpo a nivel físico, ¿verdad? Tú lo ves. Y eso es porque esta involución biológica la va a dirigir directamente el eje hipotalámico hipofisiario endocrino, ¿ya? Aquí, tenemos en este caso que a nivel físico, yo no sé si explicamos de nuevo esto, pero creo que tú ya has tomado en cuenta cuando se te dijo mórula, blástula, gástrula, organogénesis, etapa fetal, ¿verdad? Ya realmente tenemos esto. En los 2 primeros meses lo que va a ocurrir es mórula, blástula y gástrula, por eso es que nos hablan especialmente de lo que es la etapa de cigoto, ¿no? Acá, mira, que dura cerca de 2 semanas ahí, mórula, blástula, gástrula, ¿ok? Y después hasta la 8ª semana en la etapa embrionaria, pues, en donde termina todo el proceso de organogénesis. Y después pasamos a la madurez, que es dentro del claustro materno de ese embrión, que ya no se denomina embrión, que termina en las 36 semanas, que se denomina feto. Todo esto obedece a código genético. El desarrollo cognitivo. En los últimos meses que tiene la criaturita, desarrolla mucho algunos sentidos, especialmente el oído. Por eso es que la criatura ya escucha. Mira que han llegado algunos métodos, especial más es uno, Suzuki, que son de los japoneses, creo. Ellos educan el oído del niño para tocar algún tipo de instrumento. O sea, la madre escucha la música que quiere, o sea, la mamá quiere que el niño toque piano, ya. Ella escucha piano, música en piano, y le va educando dentro del claustro materno al niño, condicionando el oído musical para la música. En la etapa psicosocial está niebla. Su nexo primero de la criaturita es con su madre. ¿Entienden eso? A quien escucha, a quien le tiene. Por eso es que la estimulación de hablarle al niño es muy importante dentro del claustro materno. En la infancia, el desarrollo físico. En la infancia tú tienes que ubicar
Pongamos la infancia, la mayoría dice que es de 1 a 3 años, ¿verdad? Pero el primer año el niño es netamente biológico. ¿Qué significa biológico? Que va a manejar directamente todas las situaciones a nivel reflejas para poder adaptarse, acomodarse a las circunstancias de su ambiente, principalmente a nivel biológico. Por eso es que él nace con una serie de reflejos que realmente le van dando lugar a que él pueda, ¿no? En cierta forma, individualmente, tener movimientos que sean un poquito más de aprestamiento, autoaprestamiento para él dentro de su ambiente, pero son reflejos, y especialmente si él no naciera con el reflejo de rotación o de búsqueda que tú ves acá, el reflejo de succión que tú ves aquí, ¿ya? Eso daría como consecuencia que el niño muere y habría mucha dificultad para alimentarlo, mira. Muere porque tal vez, y puede morir, vamos a poner mejor así, porque va a haber dificultad para alimentarlo, ¿entiendes? O si no, puede ocurrir que en ese movimiento que hagamos el niño pueda ir adquiriendo infecciones que lo pueden ir maltratando. Por eso el niño necesita el reflejo de búsqueda de succión y de deglución, que es otro tipo de reflejo, que realmente satisfacen su supervivencia, mira, porque si no hay mucho problema. Por eso la mayoría de los animales mamíferos, ese tipo de reflejos son los primeros que están en ellos. El reflejo plantar, el reflejo palmar, el hombre lo tiene atrofiado porque dentro de la depredación histórica de la filogenia, la ontogenia, tú vas a tener especialmente que los animales en razón de la defensa huyen. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Esa monita, ese osito, en razón de su supervivencia, lo que hace es agarrarse del pelaje de su madre a través de los reflejos palmar y plantar. Y por eso es que la madre puede saltar, en el caso de la mona, puede saltar, pues pongamos, de árbol en árbol o de ir en rama, y el animalito no cae, ¿no? Entonces, estos reflejos no son por gusto, son reflejos que realmente satisfacen situaciones a nivel elemental en razón de adaptación primaria, vamos a poner así, del ser humano, desde que viene, este es algo que viene de la filogenia, la ontogenia, por eso es que los reflejos son innatos. Cuando el niño ya tiene más o menos meses o a un año, ya realmente su movimientos y su desplazamiento es diferente también, porque ya ocurrió la madurez de cefalocaudal y ya comienza lo próximo distal. Entonces esa criaturita comienza ya a explorar, a moverse en el entorno que es parte de su madurez motora. Pero al inicio, como todo lo que es al inicio no es perfecto, por eso es que se habla de psicomotricidad gruesa. Una psicomotricidad que tiene la característica del niño ser tosco, un poquito grotesco en razón de su movimiento, porque no hay perfección, ¿ok? Eso es lo que ocurre aquí en este tipo de desarrollo físico. ¿Cómo es una motricidad gruesa? El niño puede desplazarse, el niño puede pararse toscamente, el niño puede agarrar sin ninguna coordinación fina en razón de querer tocar, por eso es que el movimiento es grotesco, tosco, ¿no? Y a eso es que se denomina la psicomotricidad gruesa, ¿ya? A nivel cognitivo, entra lo que Piaget nos habla de la etapa sensorio-motriz. Ese niño en esa etapa sensorio-motriz ya comienza a tener la idea de lo que es la permanencia del objeto. O sea, ¿qué quiere decir? Ya hay algunas situaciones donde va tomando en cuenta que esa imagen es conocida para él, o la reconoce y la trata de buscar, la trata de encontrar, ¿no? Y no solamente hay eso en esta etapa sensorio-motriz, sino que a la vez esta etapa tiene la característica de que el niño comienza ya la función semiótica, o sea, ya comienza a tener 1, 2, 3, 4 palabritas que maneja significado y significante.
Y también comienza ya lo que es la imitación diferida y comienza lo que es el juego simbólico. Comienza. Por eso es que el inicio de esta etapa está directamente vinculado, ¿no?, a lo que es lo preoperacional, en donde la imitación diferida y el juego simbólico, ¿no?, le va a ayudar a que se tenga con mejor presencia lo que es esa etapa en la niñez temprana. Acá estamos hablando de la infancia. Pero ya como ya comienza a tener la palabra, ya comienza a hablar, ya comienza a desplazarse y a tener juegos fantasiosos, juegos simbólicos, en donde un símbolo lo reemplaza con otro, entonces va madurando su situación a nivel de sus ideas, de su pensamiento, que es mejor observado en la etapa preoperacional que corresponde a la niñez temprana. ¿Ya? Lo otro que tenemos aquí es lo que es el desarrollo psicosocial. En este desarrollo psicosocial nosotros vamos a ver dos versos de conflicto que se da en estos niñitos. Al inicio, en el primer año, cuando conoce y ya va teniendo esa parte del apego que se va formando, nosotros lo que vamos a tener es que esta criaturita va a tener confianza con alguien. ¿Con quién tiene confianza? Con su mamá, con quien logra el apego, con quienes estén con él y logre el apego. Y cada vez que se le acerque a alguien que él no conoce, que no le dé confianza, lo que él va a tener es llorar. Por eso es que se dice confianza versus desconfianza. Ese niño se siente muy bien con su madre o con quien lo cría. Pero pasan las horas, tú lo puedes cuidar un ratito, pero pasan las horas, no, ya te llora, porque ya no, ya el ambiente para él no le es confiable, pues no le simpatiza ese ambiente en donde él quiere ver a su madre, con quien logra el apego. Puede ser la madre, puede ser la abuela, con quien le críe, ¿entiendes? Autonomía versus vergüenza. Esto ya ocurre desde los 2 años para adelante o un poquito antes. Esta criaturita, ¿qué cosa es lo que pasa? Ya camina, ya se desplaza, se pone el zapato ahí, como ves, el zapato que debe de ser del pie derecho se lo pone en el pie izquierdo, ¿no? Se abotona mal, se pone la ropa torcida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya quiere tener autonomía. Se sube la escalera, pero no puede bajar. Se sube a la silla, no puede bajar. Da pasos para adelante, pero no puede retroceder. Entonces, la autonomía se ve en la iniciativa que tiene, ¿no? En ese lance que se da para hacer, para moverse. Pero la vergüenza viene cuando no puede retractarse o retroceder. Ahí viene la situación. Ahora, otra forma de ver en él la vergüenza también o la situación de contradicción es cuando la criaturita, pongamos, está caminando de lo más bien y se cae, ya después ya no quiere caminar ya. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando comienza a caminar, porque a veces se atrasa porque se golpeó en una de los eventos o momentos en donde estaba caminando. Conciencia de sí mismo, ya sabe que eso es de él, ya sabe que él es el que se está reflejando en el espejo, ya sabe que esa es su ropa, ya sabe. Pues sí, a veces le pregunta, ¿dónde queda tu nariz? Y se la señala. ¿Dónde está tu pelo? ¿No? Se señala porque ya realmente tiene conciencia de sí mismo. ¿Ok? La otra etapa que tenemos en lo que es el desarrollo, ¿ya? Es lo que es la niñez temprana. En la niñez temprana, especialmente en el desarrollo físico, ya no vamos a hablar aquí de situaciones de psicomotricidad gruesa, ya no. ¿Por qué? Porque el niño ya comienza a desarrollar y va madurando la pinza. Cuando el niño va madurando la pinza es cuando ya realmente va tomando pulso y va acorde, o sea, sinestésicamente va madurando de tal manera que esa sinestesia le da lugar a que pueda tener perfeccionamiento en lo que hace. Ya puede, entre los 4 o 5 años ya te hace un ángulo, ya te hace un círculo,
Ya te diferencia, hasta te reconoce qué cosa es círculo, qué cosa es cuadrado, ¿no? Pero no es tanto el reconocimiento aquí, sino cuando te hablan de motricidad fina o psicomotricidad fina, es los detalles que va a tener a no salirse de la raya, a poder hasta formar una letra o un número, gracias al aprestamiento. Lo otro que también vas a tomar en cuenta aquí en este desarrollo físico de la niñez temprana es que el niño a nivel de su desarrollo físico, de destreza motora, va a comenzar a tener dominio del ambiente en el espacio. Por eso es que la criaturita va a poder manejar muy bien situaciones de lateralidad, derecha, izquierda, pero también situaciones dimensionales en razón de arriba, abajo, delante, atrás, ¿ok? Que realmente van a obedecer a cómo y de qué manera el ambiente los ha prestado. ¿Ok? Ya esos son reconocimientos propios de cómo va madurando su cerebro y a la vez cómo también va madurando la relación o la situación social dentro de su entorno. La importancia es la estimulación, el reforzamiento, ¿ya? En esta etapa de niñez temprana a nivel cognitivo es donde se va a dar netamente el pensamiento sincrético. ¿Ya has visto cuál es la característica del pensamiento sincrético? No es reglado, no tiene causación, es imaginativo, no hay realidad, no hay conciencia de acción, ¿ok? O sea, se maneja ilógicamente. Y por ser así sincrético es que vas a ver también que hay muchas características animistas, pues por eso es que el niño le puede dar vida a detalles que realmente no son reales, no es cierto, pero ellos le dan vida. Ellos tienen esa característica, ¿no? Pueden hablar con el peluche, con la piedra, o pueden crearse su amigo imaginario. Tienen un pensamiento egocéntrico, ¿por qué? Porque lo que ellos piensan es lo que se cierra en lo que piensan, ¿entiendes? Por eso es que ellos pueden generalizar las cosas en lo que ellos creen. Por eso se dice ahí que es egocéntrico, ¿no? Ellos, si ellos están comiendo, ellos creen que la pared puede comer, ¿te das cuenta? Si ellos están jugando, ellos creen que el otro también ya lo puede hacer. Por eso es que se dice que es egocéntrico. En razón de lo que asumen ellos, creen que los otros lo generalizan, más en los derechos es parte del pensamiento sincrético, pues no hay causación, no hay lógica, ¿ya? A nivel psicosocial, lo que vamos a tener que estas criaturitas son las más masacradas que puedas ver, son las que maltratan mucho los padres ignorantes. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que su pensamiento no es lógico todavía. ¿Te das cuenta? O sea, ellos están manejando un pensamiento sincrético en donde para ellos todavía existen los dinosaurios, para ellos la luna le habla, para ellos la pared puede ser que ahí esté su hermanito o esté su amiguito, y ellos lo representan, lo dibujan y todo, porque tienen esa característica. Entonces, tienen tanta iniciativa de acción porque se mueve, ¿no? Por eso se dice iniciativa, que como son culpados, son masacrados, son cuestionados, ellos en razón de lo que hayan hecho o lo que haya ocurrido, tienen sentimientos de culpa y los destrozan. Por eso la autoestima en esta etapa es muy fea en estas criaturitas, si es que son maltratadas, ¿ya? Quien tiene culpa cuando tienen esta edad no son ellos. El culpable es el adulto. Por eso hay gente que a veces le da el celular y se baja del carro y el niño en su inocencia dejó el celular pues a la hora que bajaban rápido en el asiento. Pero a ese niño le pegan, lo maltratan. ¿De quién fue la culpa de que el niño tenga el celular en la mano? No fue del niño, fue del adulto. Porque esta etapa, vuelvo a decirte, es una etapa que no está madura para ver las cosas que realmente son importantes. Ellos se mueven con mucha fantasía, se mueven realmente con una situación en donde los estímulos que están adelante les van a llamar la atención. Por eso es que en esta edad es que hay que priorizar forma, color, movimiento y sonido para estimular.
Identidad de género. Los niños de esta etapa realmente no es que tengan una identidad a nivel, pongamos, que se relacione con amor, con afecto a nivel del género, no. Es identificación física. Es la identificación de darse cuenta por qué él se viste pantalón, por qué se viste la otra de vestido, por qué él tiene pelota, por qué ella tiene muñeca. ¿Ok? El contexto social le da el concepto. El contexto social, esa identidad de género se lo dio la sociedad. Tú no juegues con muñeca, porque tú eres hombrecito. Tú no juegues con pelota, porque tú eres, tal vez, o soldados, pongamos. No juegues con soldaditos, porque tú eres mujercita. Entonces, eso se lo ha dado el contexto social. Por eso la identidad de género es cómo ya está internalizando las situaciones sociales de su ambiente, ¿ok? Cómo es que realmente le enseñan o le dan a entender cosas. A nivel del desarrollo físico, en razón de la niñez intermedia, vamos a tener que en lo físico son niños que realmente ocurre lo que se denomina el periodo de alargamiento. Un periodo en donde esa criaturita realmente sí es estimulado, es reforzado, se le da la cobertura para la danza, para los deportes, ¿no? O diferentes habilidades sinestésicas. Son niños que a nivel físico van a madurar enormemente. Pero lo que ocurre es que como manejan la norma, hacen un buen equipo. Un buen equipo, sea de danza, sea de deporte. Hacen un buen equipo. Por eso, a nivel físico, se cumplen sus periodos biológicos en razón del crecimiento, pero no hay cambios sustanciales como ocurre, pongamos, en etapas en otras etapas. Vamos a ponerlo así, ¿ya? A nivel cognitivo, son niños que entran a la etapa operacional concreta. ¿Qué significa operacional concreta? Que realmente la fantasía que tenían en la etapa de la niñez temprana, preoperacional, esa fantasía se va para adentro. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando a ti te digan, ¿desde cuándo es que manejas tu mundo interior? Que porque siempre el mundo interior es fantasiosa. Siempre, y si quieres, hablas contigo mismo, ¿verdad? Entonces lo estás manejando casi desde ese pase de la niñez temprana a la niñez intermedia. Pero la característica es que tú en tu fantasía, tú puedes seguir volando en tu fantasía, y en la niñez intermedia eso quiere decir que ya tú eres consciente que fantasía es fantasía y realidad es realidad. ¿Ok? Lo que ocurre aquí en esta etapa de niñez intermedia es que a nivel de los pensamientos, el sujeto ya se centra en la realidad, pero se centra en la realidad porque tiene un buen guía. Tiene alguien que lo monitorea, y gracias a esas personas que los monitorean, que casi siempre son los padres y los profesores, estas personitas pueden desarrollar muy bien aspectos cognitivos, de conocimiento de la realidad, porque ese alumno le va a decir a su mamá, mamá, me enseñas para el examen, pero igualito como me ha dicho mi profesora, ¿no? Porque realmente sigue a su guía, sigue a su guía. Si ese guía le enseña mal, él aprende mal. Si ese guía le enseña bien, él aprende bien. Por eso miren la importancia que en esta etapa de niñez intermedia haya personas que realmente sean bien, que se puede decir, con competencias para que este niño pueda reflejar buenos aprendizajes. Estas habilidades de los niños en esta etapa de niñez intermedia ha sido aprovechado y marketeado por muchos colegios que realmente los meten en círculo de estudios para después mandarlos a exámenes de admisión, y en razón de sus habilidades cognitivas que tienen, algunos de ellos ingresan, pero no, pues no les vale. ¿Y por qué no les vale? Porque ellos tienen que tener ¿cómo se llama esto? Tienen que tener quinto y secundaria para que les valga realmente ese tipo de ingreso. ¿Ok? Pero se marketean pues diciendo, miren que estando en quinto, sexto de primaria, ingresaron a la universidad, ¿no? Entonces esos son marketeos. Pero no, esas personas que hacen eso,
lo que hacen es que el niño no viva su infancia. Al niño no se le debe impedir que viva su infancia. ¿Ok? Esto es malo. Por eso es que has visto cómo hay varias personitas que son una especie de nerd, antisociales, no se divierten, no saben hablar, no saben, pero sí saben hacer ejercicios, sí son muy buenos a nivel de las ciencias, porque los han tenido enclaustrados en razón de cosas que realmente, supuestamente, entre comillas, eso era bueno para ellos. No, los niños tienen que vivir todas sus etapas y todas sus fases, todas sus situaciones a la vez, como debe de ser. ¿Qué características importantes tiene esta etapa cognitiva de la niñez intermedia? Como ya tienen la realidad, entonces ya manejan muy bien la clasificación, la seriedad, la seriación, clasificación, seriación de todos los elementos que están en su medio ambiente. Ya ellos saben qué cosa es animal, qué cosas son vegetales, ¿verdad? Qué cosas son personas, ya saben qué cosas son situaciones, porque ya clasifican. Ahora, lo otro que tienen estas criaturitas es que también esas clasificaciones lo hacen de tal sentido que como manejan la realidad, tú no lo puedes engañar, ¿ok? Porque tú le dices a ellos, oye, mira, vamos a ver en la ventana, va a pasar los dinosaurios. Él se voltea y te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Que tú no sabes? Eso necesito, como que le digas también, oye, Papá Noel, va a venir Papá Noel, oye, ¿qué te pasa? Ah, ¿no sabes que Papá Noel es tu papá? ¿Todavía no lo sabes? Pero al niñito de niñez temprana lo engañas, pues. Oye, ven, mira, Pedrito, tiene 5 años, va a pasar los dinosaurios por la ventana. Ahí está que espera. Y todavía te dice, oye, todavía no pasa, ¿no? Ahora, tiene otra característica a la vez que es muy buena, por eso es que tiene una esponjita a nivel del cerebro donde todos sus conocimientos son bien aprendidos. Esa es la característica de conservación, condensación de los conocimientos. Por eso es que estas criaturitas pueden aprender muchas cosas. Y también tienen la característica de reversibilidad, como lo ves tú ahí en el caso del ejemplo que ves en las imágenes, que se dan cuenta cómo una misma cantidad puede ser la misma, sea de una forma o de otra. ¿Entiendes esto? Esa es la gran característica que tiene esta etapa por sentido de realidad. Ahora, reversibilidad también puedes entenderla en el sentido metodológico. Ese muchachito puede hacer un ejercicio de un método y se da cuenta igual de otro método. O sea que él se da cuenta que por varias situaciones puede llegar a la misma respuesta o al inicio. Ese es un principio de reversibilidad, ¿te das cuenta? Ahora, hay características también en donde el niño se le puede dar a notar o describir bien esa reversibilidad, nada más de dándole, pongamos un tipo de operación. Pongamos a un niño de niñez intermedia, le dices, a ver, ¿cuánto es 5 más 3? ¿Cuánto es 2 más 6? ¿Y cuánto es 4 más 4? Ese niño de niñez intermedia te dice que es la misma cantidad. Pero en el cambio el niño de niñez temprana, como no llega a ese alcance, él cree que son cosas diferentes. Gracias al principio de reversibilidad que tienen estas criaturitas en esta etapa, es que se puede observar en ellos ese avance. ¿Ok? Muy bien. Ya esto es predisposición para la adolescencia, ¿ya? Pero antes de eso pasamos al desarrollo psicosocial de esta etapa. Como hay juego reglado, ¿no? Y como realmente manejan muy bien la realidad, estos muchachos son unas hormiguitas trabajando en lo que tú quieras que trabajen. Más aún si los alientas, si los estimulas, son muy buenos brazos derechos, son muy buenas personas que te ayudan en lo que tú estés haciendo, amiga. Por eso es que esta etapa, en razón de sus habilidades,
da lugar a que puedas tú incrementar más bien más habilidades en ellos. Son muy laboriosos, ¿no? Muy trabajadores, más aún cuando saben, cuando aprenden rápido. Por eso esta edad no es la edad donde hay que volverlos ególatras, creídos, no. Hay que hacerlos sentir que lo que saben es para que ayuden a otros. A la vez tienen algo de contrario que viene en la parte versus, que si él no ha entendido, no ha comprendido y la profesora comete el error de halagar, de alentar a unos nada más y no a todos en razón de sus habilidades, estas personitas crecen con sentimientos de inferioridad. Esas situaciones puede ocurrir en la casa como puede ocurrir en el colegio. Por eso es que la necesidad de alentar en la competencia, en la habilidad que tengan a estas personas. No debes tú de darles, como quien dice, una discriminación en razón de comparaciones. No hay comparación acá, no debe de darse. El que es bueno en deporte se le halaga, el que es bueno en química se le halaga. Hay que darle esa forma de característica a todos los niños. Juego reglado, vuelvo a repetirte, porque maneja ya el orden, maneja la disciplina, maneja cómo se responsabiliza en razón de las acciones grupales o en las acciones de cooperación con otros compañeros, ¿no? Entonces ahí está ese juego reglado. Vuelvo a decirte, el mejor ejemplo para que veas eso es cuando en niñez temprana al niño le das la pelota, sigue atrás a la pelota como que fuera la mamá gallina. Pero acá ya se dice juego reglado porque este niño o esta niña ya se ubica muy bien en sus puestos para poder trabajar o para poder interrelacionarse, tal vez en el juego con las personas que son coetanas. Muy bien. Lo otro que viene es la adolescencia, que ya vendría a ser el desarrollo humano 2, ¿verdad? Aquí en la adolescencia, especialmente, lo que vamos a observar también son cambios físicos, cognitivos y psicosociales. En especial hablan que la adolescencia es un puentecito, ¿verdad? Un puente entre lo que es la niñez y lo que es la adultez. Y también, al igual que todos, ¿no? Va a tener cambios que van a obedecer principalmente, en primer lugar, a cambios biológicos, ¿no? Que está directamente relacionados al eje hipotalámico hipoficiario endocrino gonadal. Por eso es que nosotros vamos a tener que a nivel físico, la madurez dado por la lectura genética va a ser porque ya van a presentar tanto el hombre como la mujer a segregar sus gónadas un tipo de hormonas que va a dar lugar al desarrollo de los órganos sexuales. Por eso la testosterona es en el caso del hombre y los estrógenos en especial en el caso de la mujer, ¿no? Dando lugar a la madurez de los órganos sexuales y en la mujer viene ya el proceso de ovulación cada 24 días y en el hombre viene el proceso de espermatogénesis cada 24 horas. La primera menstruación de la mujer se denomina menarquia y la última menopausia, ¿verdad? Que entra dentro de la menopausia. En el caso del hombre, históricamente él no sabe cuál ha sido su primera espermarquia. ¿Por qué? Porque realmente el hombre, este tipo de acción, la hace en un estado inconsciente cuando está dormido, porque en una situación biológica el hombre tiene erecciones y eyaculaciones cuando está dormido. Y ahí es donde comenzó toda esta situación en él. Por eso es que el hombre no tiene históricamente un relato de cómo fue su espermaquia. ¿Cuál de las noches húmedas habrá sido? ¿No? Entonces esa es la característica. Igual, ese eje hipotalámico hipoficiario endocrino es lo que va a dar lugar a los cambios secundarios. Esos cambios secundarios son los que van a dar como consecuencia en que las hormonas se activan también de tal manera en un conjunto para que pueda realmente el sujeto tener pues madurez de la voz, el vello púbico, el vello facial en el hombre, ¿no? El vello axilar en hombres y mujeres, ¿no? El desarrollo de las mamas de
las glándulas mamarias en la mujer, el desplazamiento de la cadera en la mujer, el endurecimiento de la fibra muscular en el hombre, cosas que realmente obedecen exactamente a los cambios secundarios de lo que es en esa etapa de 9 a 12 años, que confluyen exactamente en la adolescencia. Esa etapa donde hay esos cambios físicos, biológicos, se denomina principalmente pubertad. Madurez sexual, capacidad reproductiva, crecimiento de estatura, o sea, hay toda una confluencia física, biológica, que solamente obedece bajo códigos genéticos a esos cambios del ser humano, dando como consecuencia, en primer lugar, que ya desde ahí para adelante ese sujeto va a manejar pues toda una condicionante de poder tener familia. Pues, por eso el ser humano organiza sexualmente su reproducción, ¿ya? Porque tú desde los 9 años puedes tener hijos, mira, ¿te das cuenta? ¿Ah? Y ha habido niñas que a veces han salido en estado porque han sido producto de una violación, de engaño. Desarrollo cognitivo. En estos niños se da lo que es la etapa operacional formal. Esta etapa es donde realmente el muchacho maneja su realidad, pero lo maneja a su punto de vista, a como él lo deduce. Por eso se llama etapa, desarrollo del pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Aquí, la realidad como parte de lo posible. Su lógica es si P es, entonces Q. Pensamiento abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque lo asume él en su propia situación, en su propio pensamiento, en su propia idea, dando como consecuencia que realmente puede ser correcto o incorrecto, ¿ah? Puede ser cierto o falso, puede estar relacionado a la realidad o no. Por eso él va a estar incurso ahí en su mundo de ideas y de valores, como los haya formado, como la vida lo haya golpeado también, porque vuelvo a decirte, si la estimulación no ha sido buena, el concepto va a ser malo. Por eso es que tienes como ejemplo cómo piensan los delincuentes, ¿verdad? Que en algunos casos son adolescentes. Entonces, mira, pensamiento hipotético deductivo ya está explicado en razón de cómo es que se da esa abstracción. Ya. Inicia con inmadurez cognitiva. ¿Por qué con inmadurez cognitiva? Porque ese niño entra a una situación de audiencia de egocentrismo racional. Ese egocentrismo racional que mueve el adolescente tiene como característica en donde va a haber una audiencia imaginaria. La audiencia imaginaria se describe cómo y de qué manera ese adolescente cree que todos lo miran, que todos están atrás de él. Nadie te mira, tú no eres importante para nadie, mira, para las únicas personas que eres importante, eres para los que te quieren, pero el resto no le interesa, cada quien está en lo suyo. Pero la persona que maneja audiencia imaginaria son personas que realmente creen que todos los que están alrededor están atentos de ellos. No, eso no es cierto. Entonces, eso es lo que se maneja en audiencia imaginaria. Y lo otro es fabulación personal. En la fabulación personal, lo que tiene el adolescente es que es muy atrevido, cree que no le va a pasar nada, cree que a la vuelta de la esquina el mundo lo está esperando. Por eso es que hay muchos adolescentes que se han metido al mar y han salido, pues, después lo han tenido que encontrar el cadáver. Porque ellos eran bandera roja y se meten al mar. ¿Cómo te metes al mar con bandera roja? Pero sí estaba la chica, pues tenía que impresionar, ¿verdad? Entonces, esa es la fabulación personal, de dar una atribución de poder hacer sin que realmente lo pueda hacer, ¿ya? Lo otro que tiene aquí esta etapa es de que se puede manejar a través de lo que corresponden las etapas del desarrollo moral de Kolbe, ¿no? ¿Por qué se mete o por qué se explica aquí en este lado de acá la parte de las etapas de las etapas morales que desarrolló Kolper? Porque realmente el ser humano
Desde lo que es la adolescencia para arriba, se supone que ya es un ser humano que es más convencional, ya maneja normas, ya maneja reglas, ¿no? Pero si el adolescente realmente más es todavía guiado en razón de premio y castigo, entonces te estaría manejándose bajo una situación preconvencional. Te explico mejor. La etapa preconvencional es aquella donde el sujeto socialmente hace las cosas o por la sociedad hace las cosas porque también tiene miedo en razón de que lo castiguen o quiere que lo premien. ¿Ok? Por eso es que una etapa se dice heterónoma, es una persona guiada. Prima lo que la sociedad está relacionándose contigo. En la etapa convencional, el sujeto principalmente tiene como característica que la sociedad le enseña normas, internaliza normas. Entonces el sujeto se mueve y se direcciona en razón de las normas. Por eso no cruza por la mitad de la calle porque la norma dice que realmente tiene que cruzar por la cebra, ¿no? En el caso del un preconvencional, si quiere, cruza por la mitad de la calle y después ya pues lo castiga. ¿Y quién puede ser que lo haya castigado? El carro, ¿verdad? El carro que lo atropelló. En lo que es postconvencional, de acuerdo a Maslow, Maslow realmente nos habla que esta etapa postconvencional casi la tiene el 2% de la humanidad. ¿Te acuerdas que se te dijo que había una necesidad trascendental? Esa necesidad trascendental, en razón de Maslow, direcciona principalmente situaciones donde hay preocupación por la persona, por la humanidad, por las plantas, por los animales, por el planeta. Entonces son personas postconvencionales en donde la persona, acá prima, la idea de la persona en beneficio, la idea de la persona en un aspecto ético, moral muy alto, para proteger, para cuidar, para resguardar, no solo a él, sino a todo lo que esté a su alrededor, ¿ya? Por eso es la etapa de la autonomía, ¿ya? Estas son las etapas que realmente obedece a lo que son las etapas del desarrollo moral de Kohlberg, ¿ya? En el caso del adolescente entra a tallar lo que es el desarrollo psicosocial y acá viene identidad versus confusión. La identidad va a ser en razón de la identidad personal, la identidad social, la identidad sexual, que combina y se confluye en razón de cómo y de qué manera se haya manejado sus relaciones sociales. Si han sido una persona que ha tenido situaciones de privación, de discriminación, de cosas que realmente han alterado su desarrollo, entonces se ha repercutido en su identidad personal, social o sexual, ¿no? Versus confusión de roles, ¿por qué? Porque son adolescentes que a veces confunden que realmente son hijos y ellos no son padres. Por eso es que hay adolescentes que a veces se ponen pico a pico con su papá, pico a pico con su mamá, o sea, discuten, ¿verdad? O sea, ¿qué cosa es lo que pasó ahí? Hay confusión de roles. Ha habido casos extremos donde el adolescente le ha pegado al papá o a la mamá. Y eso es confusión de roles. Aparte que también puede haber confusión sexual. La confusión sexual tiene muchas connotaciones. Algunos hablan de genético, otros hablan de sociales, ¿no? Y dan realmente diferentes descripciones sobre eso. Actualmente las leyes en razón de las situaciones sexuales, realmente hay una situación flexible en razón de no discriminación, en razón de nuestro país. Pero hay países donde realmente la confusión sexual es muy grave. Hasta la muerte puede ser para esas personas, ¿ya? Pero eso es de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, ¿ya? Entonces acá, mira, tenemos esto. Lo otro que tenemos es prácticamente que este adolescente, ¿no? Entra a tallar en todo lo que va a ser, pues, la etapa del enamoramiento, ¿no? Va a tener, si realmente ha tenido complicaciones a nivel social, va a haber inestabilidad emocional, se busca que él tenga autonomía, que vaya teniendo fuerza de poder para accionar y tener poder, ¿no?
pueda él solucionar mucho de sus situaciones propias, ¿no? Pero en su imaginación, su situación egocéntrica racional, a veces eso es lo que le hace que se perturbe en razón de qué y cómo y de qué hacer algunas cosas. Por eso es que él tiene muchos problemas, algunos que otros de autoestima, como que también hay una fijación y valoración extrema a sus grupos pares. Por eso son adolescentes que a veces incurren en errores, nada más por meterse en razón de otras cosas, y eso casi siempre es porque le falla la familia, ¿verdad? Hay adolescentes que se drogan o están en pandilla o están en delincuencia porque les falló la familia, pero eso el que se droga, está en delincuencia o es pandillero, es porque le ha dado una sobrevaloración al grupo par, que es el que por conducta imitativa lo obliga o lo lleva a hacer eso mismo. ¿Ok? Muchos problemas confluyen ahí. En el caso de la adultez temprana, que es de 20 a 40 años, a nivel físico son personas que manejan una energía maravillosa. Tienen la energía, el poder de acción, de interactuar, no solamente a nivel físico, por fortaleza física, porque saludablemente están muy bien, sino también a nivel cognitivo, ya que ellos manejan ya no solamente un pensamiento formal, sino postformal, en donde la característica principal es manejar pensamiento dialéctico. Ese pensamiento dialéctico tiene como característica ser flexible, dar lugar a que realmente se explique muy bien lo que es la causa-efecto. Por eso es que se habla de una tesis, antitesis y síntesis. O sea, se ve lo antes, lo del momento y lo de después, antes de actuar, mira, te das cuenta. Entonces, a eso es que se denomina pensamiento dialéctico. A nivel del desarrollo psicosocial vamos a tener el versus de Erickson, lo que es intimidad. ¿Por qué? Porque ya busca consolidarse en razón de hacer su nueva familia, ya se estableció en trabajo, ya tiene tal vez su profesión o ya está seguro económicamente, entonces ya busca establecerse mejor dentro del contexto social, teniendo su familia, garantizando, como te dice aquí, relaciones sentimentales estables y duraderas. En razón del aislamiento, el desorden, la falta de madurez que tiene el adulto joven da lugar a que sea siempre mente adolescente. Y esa mente adolescente lo lleva a él a un aislamiento, vuelvo a repetir la palabra, desorden, dando lugar a que tenga problemas con la familia, en el caso de juicio de alimento, abandono de hogar y tanta cosa. Por eso es que se habla de superficialidad de las relaciones, aislamiento. ¿Ok? El ordenado puede moverse muy bien, el desordenado puede caer hasta depresión. ¿Ya? Lo otro que sigue es la adultez intermedia. Esta adultez intermedia a nivel física, realmente la involución biológica controlada por ese eje hipotalámico endocrino da lugar a que realmente comience a presentarse el climaterio a nivel físico. Por eso es que tanto en el hombre y la mujer, en la mujer se da la menopausia, en el hombre se da la andropausia. Y va a haber características físicas en decremento. ¿Qué significa esto? Comienzan dolencias que pueden ser a nivel de algún órgano. Lo malo es que no debe de dar al cerebro, porque con los que le dan al cerebro puede ser con el Alzheimer. Y comienza también deterioro en algunas agudezas de los sentidos, como es la visión y la audición. ¿No? Comienza. ¿Entiendes? Acá estoy hablando de comienzos y estoy hablando también de cómo algunas funciones ya se comienzan a deteriorar. Hay muchas situaciones en razón de la involución biológica dado por la misma situación disfuncional que comienza a nivel del eje hipotalámico hipoficiario endocrino. Por eso es que va a haber ciertas alteraciones neurofisiológicas y va a haber sudoraciones, va a haber alteraciones en razón se habla del ojo seco, sequedad vaginal, ¿no? Cambios de humor, irritabilidad.
En el desarrollo cognitivo son fabulosos y muy buenos a nivel de la inteligencia verbal y a nivel de lo que han aprendido a través de toda la trayectoria que han tenido. Por eso es que son personas que pueden transmitir una información valiosa que han aprendido nada más en razón de todo aquello que ellos saben. Son personas que pueden ser muy buenos como catedráticos, pongamos, o como profesores en razón de enseñanza a otras generaciones o generaciones más, más jóvenes, ¿no? A nivel psicosocial, lo que vamos a tener en esta etapa es que lo que va a ocurrir es, de acuerdo a Erickson, el conflicto de generatividad versus estancamiento. ¿Qué es la generatividad? La generatividad implica principalmente esa importancia de esta etapa en donde lo que sabe lo va a transmitir. Lo que sabe lo va a enseñar a sus hijos o a otros. Por eso te vuelvo a decir, pueden ser muy buenos docentes, ¿ok? Pero el versus estancamiento es cuando realmente hay personas que por efecto, pongamos, de asumir la crianza de los hijos, ¿no? Realmente ellos ya no toman una postura de vida como debería de ser. Y da como consecuencia que ellos se quedan estancados, pues, porque es como que vuelven a ser jóvenes y no tienen la fuerza ni tienen ni siquiera las habilidades cuando eran jóvenes para criar hijos, ¿no? Y otro es de que a veces también ya en razón de la depresión, la vejez, comienzan a sentirse, comienzan a manejar muy mal el concepto de viejo, ¿no? Y por eso se deprimen también, ¿no? Este es en esta etapa. En lo que es la adultez avanzada, señor tú, adultez tardía, lo que nosotros vamos a tener en esta etapa es de que estas personas acrecentan las situaciones que se presentaron en la adultez intermedia, ¿no? Especialmente en el deterioro físico. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahí comenzó la involución con fuerza, pero acá se ve con mayor notoriedad, dando como características especiales a que ya tenga problemas, no solamente a nivel de los sentidos, en alguno más, en alguno menos, ¿no? Sino que también en la motilidad. Y pueden irse acrecentándose cada día más otro tipo de enfermedad, pero ocurre que estas personas con tratamiento y con situaciones en donde realmente terapéuticamente se les mantiene con sus citas, con sus controles, con sus remedios, y se les garantiza buen tiempo de vida. En el caso de la inteligencia a nivel cognitivo, la adultez avanzada tiene como característica que presenta la inteligencia cristalizada, mientras no le haya afectado la involución biológica al cerebro. ¿Entiendes eso? Porque si no, eso no se nota. ¿Por qué se dice que en esta edad puede tener una inteligencia cristalizada maravillosa? Porque realmente a lo largo de toda su vida y por la experiencia, este sujeto acumula tanto dato que su memoria de largo plazo se hace rica y exquisita para realmente ser socializada. Mira, sino lo que ocurre que en la mayoría de los casos estos ancianos son relegados, replegados y algunos no quieren ni hablar con ellos. Y son como quien dice, hay ahí una sabiduría enorme que realmente está directamente vinculado a cómo y de qué manera han desarrollado muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos de su vida o de su desarrollo, ¿no? A nivel de toda su vida. Por eso son personas que realmente son maravillosas en razón de los conocimientos, de lo que ellos hayan pues realmente practicado, ¿no? De lo que ellos hayan manejado muy bien. Bueno, hay algo que también tenemos que entender en razón de esta etapa, que viene en razón de lo que es el desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial en esta etapa tiene una crisis muy especial que se da en razón del conflicto de integridad versus desesperación.
Pongamos, son etapas que comienzan casi desde los 65 años, donde viene la jubilación. Pongamos actualmente, nada más te comento que las personas que se jubilan actualmente están ganando muy bien, tal vez 3.000 soles o 4.000 soles, y cuando se jubilan, inmediatamente se reduce su pago a 800, si es que le sale 800, y si no a 600. Entonces, imagínate el declive económico. ¿Ok? Y imagínate también si son personas que están manteniendo a sus hijos porque ellos están criando a los hijos de los hijos, porque hay hijos irresponsables. ¿Ah? Entonces, estas personas entran en una crisis realmente que se denomina desesperación. Pero si son personas que realmente lo ven ya a sus hijos logrados, ven a que sus hijos están avanzando bien, ellos viven tranquilos su edad, y hasta cuando tú le preguntas, abuelito, ¿cómo estás? Y a veces de broma o no sé si de verdad dice, ya me voy a morir. Entonces ven la muerte como una situación normal, mira. Pero aquel que está con una situación de desesperación no lo ve normal, no ve la muerte, no quiere morir. ¿Por qué? Porque sabe que aunque sea ese dinerito que cobra, que puede ser poquito, está solventando la situación de los problemas de uno o de alguno de sus hijos. ¿Ok? Por eso acá es que viene este conflicto de Erikson, de integridad versus desesperación. Mira, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, esta partecita que te dije lo vamos a desarrollar en cada uno de estos. Por eso has visto cómo en lo que corresponde la infancia vimos confianza, ya, vimos confianza y vimos también lo que era, ¿no? Vimos confianza acá. ¿Ya? Vamos a cortar para que puedas mirarlo mejor, ¿ya? Vimos confianza, pegar. Ya, aquí vamos a ampliarlo para que puedas mirarlo, ¿ya? ¿Ves? En lo que es niñez, en la infancia, viste confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, ¿ya? En lo que es la niñez temprana, has visto iniciativa versus culpa. En lo que es niñez intermedia, laboriosidad versus inferioridad. En lo que es adolescencia, identidad versus confusión de roles. En lo que es adulto joven, has visto intimidad versus aislamiento. En lo que es adulto intermedio, generatividad versus estancamiento. Y en lo que es adultez avanzado, senectud, integridad versus desesperanza. ¿Ya? Esas son esas son las etapas del desarrollo psicosocial que nos habla Erikson. ¿Ok, jóvenes? Entonces, mira, eso es lo que tenemos que tener presente en razón de cómo y de qué manera se manejan las etapas del desarrollo. Por eso viste cómo Piaget está en la parte cognitiva y cómo Erikson está en la parte psicosocial del desarrollo humano. Toma en cuenta bien que en la parte cognitiva con Piaget, se maneja cómo es que se da en las diferentes etapas el pensamiento. Por eso es que desde antes de los 7 años, lo que nosotros vamos a tener es un pensamiento sincrético que va madurando desde la parte final de la etapa sensorio-motora hasta la etapa preoperacional. Después tenemos un pensamiento lógico concreto, que especialmente va a estar en lo que es en la niñez intermedia. Y después vamos a tener las operaciones formales, que va a estar especialmente en la adolescencia. Y lo que es pensamiento dialéctico es en la adultez, acuérdate, operaciones postformales. Siempre que te hablen de operaciones postformales, estamos hablando de pensamiento dialéctico propio de la adultez. En el adolescente es operaciones formales. ¿Ok? Y en el desarrollo físico, acuérdate que hay una parte que se da biológicamente por el sistema nervioso autonómico vegetativo.
Y hay otra parte que va a depender de la estimulación, la madurez del contexto social, que es lo que va a dar habilidades sinestésicas en el ser humano. ¿Ya? Por eso es que se habla de motricidad o psicomotricidad gruesa o motricidad o psicomotricidad fina. ¿Ok? Bueno, jóvenes, vamos a irnos de frente a las claves, ¿ya? Para que podamos manejar bien esto, ¿ya? La 1 es E, 2 B, 3 E, 4 B, 5 B, 6 A, 7 C, 8 B, 9 C y 10 S. ¿Ok, jóvenes? ¿Ya? No sé si tienes alguna preguntita, te podemos tal vez ayudar. ¿Algo en relación al tema? Acuérdate que son 3 factores, el factor biológico, el factor sociocultural, el factor biológico, el factor biográfico, perdón, biológico, sociocultural y biográfico, y son 3 dimensiones del desarrollo que se consideran. La dimensión física, la dimensión cognitiva y psicosocial. Y lo otro que también tienes que tomar en cuenta es que todo obedece a procesos que tienen cambios cuantitativos y cualitativos y que están directamente o están sujetos a una temporalidad que son los periodos de estabilidad. Por eso es que cada etapa tiene diferente tiempo. ¿Ok? Bueno, jóvenes, tenemos ya que retirarnos. Vamos a ver, no sé si es que hay alguien que haya consultado o preguntado algo. Aquí, ya, acá, profesora, disculpe, ¿hay alguna solución en cuanto al aislamiento en una persona adulto joven? Claro, hay que terapéuticamente, ahí está el papel del psicólogo, hay que ayudarlo a que realmente vuelva a tomar el rumbo, porque ese adulto joven es como que tiene una mente adolescente y hay que ayudarle por terapias cognitivas, ¿no? Una educación cognitiva, social. Hay que ayudarle a entender que realmente ya él no es un adolescente, que él ya tiene que tomar las riendas de su vida. ¿Ok, Daniel? ¿Ya? Ok, nos vemos, jóvenes, que les vaya bien. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Ok, gracias a todos.